Hola, bienvenidos a Éxito en Matemáticas. El día de hoy vamos a aprender cuáles son los distintos tipos de variables que se utilizan en estadística. Primero que todo tenemos que saber qué es una variable. Una variable básicamente es una característica que se le da a cualquier cosa que es observable y que de alguna manera se pueda registrar. Una variable puede ser numérica o puede no ser numérica. Para un ejemplo miremos a Juan. Juan tiene 19 años, gana 1 millón de pesos, mide unos 75 de estatura, le gusta bastante el fútbol y vive en un barrio que se llama Santa Ana. Las variables no es la edad de él, no es 19, es el hecho de que se pueda anotar una edad. Entonces la edad sería una variable. Lo mismo que el salario, su estatura, su gusto por el fútbol y el barrio en el que vive. Fíjense que simplemente es una característica observable, información que se puede registrar. Las variables se dividen en dos tipos, discreta y continua. Las discretas se caracterizan porque si cogemos un número hay un número pequeño, un número finito más bien, o bueno, o contable, pero dejemos por ahora que es finito, de categorías en los cuales se pueden agrupar los datos. En este caso, por ejemplo, un ejemplo claro es el número de hermanos, el número de hijos, que simplemente uno tiene 0, 1, 2, 3, y el número de categorías es claro, no existen como dos hijos y medio. En el caso de Juan, podemos decir que su edad es una variable discreta, podemos decir que su gusto por el fútbol es una variable discreta y el barrio en el que vive son variables discretas, porque a él le gusta mucho o poco el fútbol, ¿no? Como que más o menos. Vive en Santa Ana o vive en Pontevedra, no vive en los dos. La otra variable son variables continuas. Son datos que a diferencia de los otros no se centralizan en pequeños clústeres, en pequeños grupos grandes, sino que se reparten sobre un continuo. ¿Qué quiere decir? Que ves que nosotros vamos a tener dos datos que parecen muy similares, que son casi iguales y que de alguna manera u otra no podemos distinguir el uno del otro, y eso va a ser común que haya como una dispersión de datos, y no que los datos se centren en unas pocas categorías. Por ejemplo, miremos el dinero. Alguien que gane 1 millón de pesos o 1.010.000 no significa absolutamente casi ninguna diferencia. Sin embargo, el dato sí es diferente. Lo mismo pasa con la estatura, lo mismo pasa con la temperatura. En el caso de Juan vemos que el salario es una variable continua, porque no hay mucha diferencia entre alguien que gane 999.000 pesos o 1 millón o 1.010.000. La estatura, lo mismo, 1,75, podrían ser variables discretas. Hay veces que estas variables continuas. Hay veces que yo quiero tener una variable, tomar una variable continua y volverla discreta. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Puedo repartirla en categorías. Entonces puedo juntar a todos los que ganan, por ejemplo, entre 600.000 y 1.200.000 en una categoría, entre 1.200.000, 1.800.000 y ser otra categoría, y de 1.800.000 a 2.400.000 una tercera categoría. Entonces así, ese conjunto como sueltico de datos que habían, lo junto en una categoría, en dos categorías y en tres categorías. Y en ese caso cogí una variable continua y la volví una variable discreta. En el caso de Juan podríamos hacer eso con el salario, podríamos hacer eso con la estatura. De hecho va a ser algo muy común cuando hagamos histogramas u otro tipo de diagramas. Ahora, esos números siguen siendo mediciones. Entonces vamos a ver cómo podemos ver qué tipo de medidas van dentro de esas mediciones. El primer tipo de medidas es una medida nominal, que básicamente es no soy una medida. Básicamente lo que significa es que simplemente estoy separando grupos distintos. Por ejemplo, en el caso de Juan, los barrios en los que se encuentran es una variable nominal, porque no tiene sentido, porque Santa Ana, Pontevedra, Cedritos, Mirandela son sitios que son simplemente barrios, incluso si estuvieran numerados por una código de numeración: Santa Ana 1, Pontevedra 2, Cedritos 3, Mirandela 4. No tiene sentido ni sumar ni promediar esos números, eso simplemente son números de escogencia arbitraria. El otro número es usar una escala de medición ordinal. Una escala de medición ordinal tiene una ventaja sobre la anterior,
y es que ya se pueden medir, ya se pueden hacer medidas, se pueden ordenar, pero aparte de eso no se puede hacer nada. Esto es muy común en las encuestas de opinión. ¿Usted está de acuerdo con la gestión del alcalde? Sí, estoy muy de acuerdo, estoy poco de acuerdo, estoy muy en desacuerdo o estoy altamente en desacuerdo. Ese tipo de preguntas de percepción se hacen en una escala de medición ordinal. En el caso de Juan, podríamos considerar que su gusto por el fútbol es algo que se hace en una escala ordinal. La escala de intervalo es la más compleja de mirar, pero miremosla de esta manera. Es una escala muy común y corriente, excepto que es extraña. Aunque parezca raro, esta es la definición más sencilla. Es una escala en la que falla una de dos cosas, o una de dos. La distancia es significativa, pero no significa el doble o el triple. O la dependencia no es lineal. ¿Cómo así? Miremos, aquí tenemos dos ejemplos claros, la temperatura y la escala de Richter. Una de las cosas que puede fallar en una escala de intervalo es que el cero no signifique la ausencia de la característica. Miremos la temperatura en grados centígrados. Cuando la temperatura es cero, simplemente significa que esa es la temperatura de congelamiento del agua. No significa que no haya temperaturas. Temperaturas de menos 10, menos 20, menos 30. Hay algún calor en el ambiente, así sea mínimo, y existe. La ausencia de temperatura se podría decir que está en el cero absoluto, que es menos 270 y pico grados Kelvin. Pero eso no es lo que se refiere el cero en la escala centígrada, se refiere simplemente a que es el punto de congelación del hielo. De ese mismo modo no tiene sentido decir que 20 grados es el doble de lo que habían en 10 grados, porque si miramos la escala de temperaturas del cero de verdad, en realidad lo que aumentó fueron unos pocos grados de temperatura. Otra escala que funciona extraño sería la escala de los terremotos, la escala de Richter. Esa escala es una escala primero que es logarítmica, lo que quiere decir que si un terremoto de escala 4 no es lo mismo que dos terremotos de escala 2, no se comportan de esa manera. Y el cero es arbitrario. De hecho, Richter midió un terremoto y dijo el terremoto que esté a tanta temperatura y que se mida a 100 metros a tanta profundidad y que se mida a 100 metros y que haga un desplazamiento en este equipo. Ese es el cero. De hecho, con la tecnología moderna es incluso capaces de medirse terremotos con escalas negativas, escala de Richter, y no es la ausencia de terremotos, es un microterremoto, pero no es una ausencia de terremotos. Entonces las escalas son bastante extrañas, pero se caracterizan por el cero no ser la ausencia de la característica o por no ser lineales. Y por último están las escalas de nivel de razón, que son unas escalas muy nivel y corrientes. Tienen las características que deseamos. El cero sí es la ausencia de la característica y los dobles y las proporcionalidades tienen sentido. Por ejemplo, en el dinero, o sea, tener 2 millones de pesos es el doble de tener 1 millón de pesos. No es como la escala de Richter, que el 10 no es el doble del 5 directamente. Hay una proporcionalidad fácil. Si tengo 0 pesos no tengo dinero, si tengo 0 pesos no tengo objeto. Entonces estas son las más comunes, son las que más se acercan a nuestra intuición. En el caso de Juan, el salario, su estatura, su edad, son escalas que tienen nivel de razón. Y eso fue todo. Muchas gracias por habernos visto. Si quieres ver más videos con soluciones y explicaciones completas, suscríbete a nuestro canal Éxito en Matemáticas. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima, éxitos en matemáticas.